Íntima Devoción te da la bienvenida a nuestra celebración de culto dominical. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Y acompáñeme por favor a leer los versos 35 hasta el final, hasta el verso 38. Dice la palabra de Dios: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Vamos a orar y por favor permítase ser inspirado a esta hora por el Espíritu del Señor, para que esta sea una palabra que toque todo su ser, su espíritu, su alma e incluso su cuerpo. Pastor, vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, nos rendimos delante de ti, ya que al permitirnos escuchar tu palabra, Señor, hemos aprendido a amar tus mandamientos y a confiar en tus promesas. Te ruego que tu palabra predicada en esta mañana por medio de tu siervo sea para nuestra edificación, nuestro sustento, nuestra enseñanza y nuestra ilustración. Sé que tu palabra es una lámpara a nuestros pies y es como una linterna a nuestro camino. Gracias te doy, Señor. Ayúdanos a entender lo que quieres hablarnos. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego, Padre amado, por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Siéntense, por favor. Ovejas sin pastor. Para quienes nos acompañan hoy por primera vez, es bueno que usted sepa que llevamos muchos meses estudiando el Evangelio según San Mateo el día domingo. Y al estudiar este Evangelio hemos llegado al final del capítulo 9. Y al llegar al final de este capítulo 9, hemos leído estos textos que le dan introducción a nuestra enseñanza. Y me pareció particularmente interesante que mientras estudiaba este texto y comenzaba a escribir este mensaje, recordé una conversación que tuve con mi padre cuando yo era muy niño. El escenario de esa conversación es la cocina de nuestra casa. Y quien protagonizará la historia de eso que quiero compartirles es una larga fila de hormigas que suben y bajan por una de las paredes de esa cocina. Ese día observé que esa larga fila de hormigas tenía como propósito que cada una de ellas llevara una porción de restos de comida que había quedado sobre el mesón. Hormigas van, hormigas vienen, tan ordenadas que van por una misma fila tanto de subida como en bajada, y como si pudieran hablarse, inclusive parece que se daban besos algunas de ellas a manera de saludo, mientras rápidamente seguían su camino. Así que piensen esto: hormigas van y hormigas vienen. Cuando subían y llegaban a la cúspide de su camino, la mayoría de ellas llevaba sobre su tórax y antes de su cintura un poco de los restos de alimento que han encontrado.
Ante esta situación, y al observarlas detenidamente, mi corazón generoso quiso ayudarles. Yo quería ser un colaborador de esas hormigas para que la carga de ellas fuera menos onerosa de llevar. Y se me ocurrió una idea. Quise coger restos de ese alimento que ellos estaban transportando y tratar de ponerlas sobre ellas para que pudieran evitarse todo el recorrido. Es más, puse partes de ese alimento más cerca de la hendidura por donde se metían entre la pared. ¿Y saben qué pasó? Ninguna de esas hormigas aceptó mi ayuda. Más bien, todas rechazaban el alimento, todas rechazaban mi proceder, y parece que en vez de sentirse ayudadas, se sentían amenazadas. Ellas me despreciaban y yo me sentía frustrado. Así que al ver mi actitud, mi padre, que me estaba observando, me dijo: hijo, ¿quieres ayudarle a esas hormigas? Sí, claro, contesté. Y yo dije sí, claro, esperando que mi papá me revelara el gran secreto de cómo hacerse amigo de las hormigas. Y mientras yo esperaba ese secreto, mi padre dijo: si quieres ayudarles, tienes que convertirte en una hormiga. Mi cabeza casi explota. ¿Cómo podría yo convertirme en una hormiga? ¿Acaso era un momento para llamar al Chapulín Colorado para que me prestara una de sus pastillas de chiquitolina? Y si me volvía hormiga, ¿acaso no sería igual que ellas y mi ayuda sería insuficiente? Pero mi papá no terminó ahí su respuesta. Más bien aprovechó la situación para decirme: eso fue lo que hizo Dios. Para venir a salvarnos, Él mismo se hizo hombre y como hombre pagó con su propia vida el precio de nuestros pecados. En ese instante ya no me interesé más por las hormigas. Empecé a pensar que el Dios grande tal vez era tan grande como yo cuando me comparaba con las hormigas. Pero empecé a reflexionar en esto. Ese Dios grande vino para ayudarme a llevar mi carga. Esta parte de la historia que acabamos de leer en el Evangelio según San Mateo nos muestra al Señor Jesús en medio de la gente. Y si usted comparte conmigo una vez más la lectura, la Biblia dice: Jesús recorría todos los pueblos y las aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. En las últimas semanas hemos visto cómo aparecían los enfermos, ciegos por un lado, mudos por otros, padres con niñas que están muriendo, particularmente una mujer con un flujo de sangre que lleva 12 años transitando con él en su vida, y además la Biblia dice que no solo está enferma, sino que está completamente en quiebra económica. Centuriones que han escuchado hablar del Señor Jesús y le piden que por favor sane a las personas que ellos aman como sus siervos. ¿Y qué les parece cuando iba a la región de Gadara y allá se encontraba personas endemoniadas y Jesús con una sola palabra les daba órdenes de que salieran de esta gente? En ocasiones leemos esos textos y creemos que es un solo centurión, una sola niña enferma, un solo principal de la sinagoga que tiene un problema familiar. Pero aquí el evangelista Mateo nos está diciendo que Él está yendo por todas partes y en todas partes está anunciando las buenas nuevas del reino, pero miren esto, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Pero además la Biblia nos dice: al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Así que esa parte de la historia que hemos leído hoy y que el evangelista Mateo nos muestra, tiene como fin darnos una clara configuración del Dios encarnado, el Dios que siendo grande, eterno y único, ha tomado forma humana para venir a ayudar a los hombres. Él ha venido a desarrollar un ministerio para los hombres, por supuesto que es para su gloria, pero el objetivo del Señor era venir a ayudar a aquellos que están como ovejas sin pastor y que la Biblia define
agobiados y desamparados. El apóstol Pablo, hablándonos de Jesús, en su primera carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Miren esto: Dios fue manifestado en carne. Luego dice: justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero quiero que nos fijemos por un momento en lo que he resaltado en esta mañana: Dios fue manifestado en carne. Así que el evangelista Mateo no nos está narrando la historia de un maestro cualquiera, o de un sanador cualquiera, o incluso de un brujo, como en esa época trataron de llamar a Jesús, porque creían que todo lo que hacía por el poder del Espíritu Santo en realidad estaba inspirado por fuerzas de oscuridad y fuerzas de demonios. Quien está en medio de la humanidad es Dios. Dios ha venido y se ha manifestado para ayudar a toda esta humanidad. Y Mateo nos dice: Él recorría todos los pueblos y aldeas. Y me parece tan lindo esto, porque contrario a lo que muchas veces queremos en el ministerio cuando servimos a Dios, queremos que la gente venga a nosotros. Pero si ustedes observan la actitud de Jesús, Jesús iba a la gente. Contrario al testimonio que se da de Juan el Bautista, la Biblia dice que la gente venía donde Juan. Pero Jesús está haciendo algo que es contrario a lo que los ministros de esa época hacían. Él iba y encontraba a la gente. No le importaba tener largas caminatas, no le importaba no tener un vehículo propio. No le importaba llegar a lugares que fueran ciudades principales o simplemente pequeñas aldeas donde vivía gente muy humilde y hasta desposeída. Él iba allí. Y no escogía al mejor público, sino que a todos les empezaba a enseñar en sus propios lugares de predicación, como las sinagogas. Y a todos les decía lo mismo: he venido a anunciarles las buenas nuevas del reino y a sanar toda enfermedad y dolencia. Así que, por un lado, Mateo nos muestra a Dios interviniendo en la realidad de la humanidad. Pero también tenemos que mirar con mucho detenimiento que Mateo nos muestra la patética y miserable realidad humana. ¿Cuál es esa patética y miserable realidad humana? Enfermedad, analfabetismo, opresión cultural, política y económica. Para el momento en que Jesús está desarrollando su ministerio, hay un imperio que es el imperio romano, que ha venido con toda la influencia de los griegos y de los mismos romanos a imponerse sobre la gente de Israel, a impedirles que ellos desarrollen su labor de convertirse en luz para las naciones. Y más bien Israel lo que hizo fue apagarse ante los romanos y ante los griegos y asumir todo eso que ellos les enseñaban desde su cultura como si fuera una verdad. Patética y miserable realidad humana como la desorientación. La gente ha perdido el rumbo. Han perdido de vista que Dios enviaría a su Mesías. Pero también una patética y miserable realidad humana como la marginalidad, el hambre e inclusive las acciones espirituales, porque la Biblia dice que han penetrado los demonios. Usted recuerda que en muchas oportunidades el Señor liberó a personas que incluso estaban tan endemoniadas que ahora su parte física, su cuerpo, lo ha empezado a sentir. Hace algunas semanas atrás hablé de cómo atacaban los demonios por medio de la opresión, por medio de la obsesión y por medio de la posesión. Pero también Jesús se va a encontrar con esta patética y miserable realidad humana donde está el pecado. La gente ha abandonado al Señor. Y si esto fuera poco, hay un sistema religioso hipócrita y mezquino. Ante este panorama y ante la realidad que le indicaba que parecía que el trabajo, en vez de terminar la tarea y que estaba llegando a feliz término, se multiplicaba, el Señor parece que mirara para todas partes y vea todas esas multitudes a su alrededor, a quienes ha venido sanando y a los que falta por sanar, y parece que lanzara un suspiro. Y dice la Biblia: al ver a esas multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor.
La Biblia nos dice que el Señor se conmovió profundamente por la condición material, física, moral y espiritual de la gente. Las multitudes eran personas y esas personas estaban enfermos, confusos y vulnerables. Mateo dice que el Dios verdadero que se ha manifestado en carne tuvo compasión. Así que observe el verso 36. Al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas. Y la palabra que Mateo va a usar para hablar de la compasión es la palabra splatnizomai. Y la palabra splatnizomai significa que a uno le duele profundamente en su interior. No es simplemente pesar. Algunas veces vemos a personas en la calle y decimos, ¡ay, qué pesar! Y tenemos un leve sentimiento de dolor o de empatía, pero después de 1 o 2 cuadras se nos ha olvidado. Splatnizomai significa que algo está doliendo adentro. Y uno se debería preguntar, ¿acaso Dios puede sentir emociones? ¿Acaso el Dios verdadero no reclama simplemente obediencia y justicia? ¿Puede el Dios verdadero experimentar dolor frente a la condición del hombre? ¿Acaso no les enseñaban a ellos y a nosotros que Dios se goza al ver a un pecador destruido? Ese era el concepto y es el concepto que hoy tiene la gente. Por eso tanta gente odia a Dios, porque se les ha enseñado que Dios disfruta cuando un pecador es destruido. Sin embargo, Mateo nos dice que el Dios verdadero, que es el Señor Jesús, está experimentando un profundo dolor por la condición de este pueblo abandonado, que además es acosado por las fieras salvajes y que han sido abandonados por sus líderes religiosos, que se gozaban más en que a ellos les fuera mal que en darles alivio, el alivio de acercarlos a Dios. Jesús está sintiendo un profundo dolor. Splatnizomai significa que duelen las entrañas. Ese dolor que genera un vacío en el interior del ser. Ese dolor que produce en nuestro interior una sensación de desesperanza. Ese dolor que se ubica entre el abdomen y el pecho, pero que además es un tipo de dolor que paraliza y que hace que el hálito de vida pareciera insuficiente. Y Jesús ve a esas multitudes y dice Mateo, y tuvo compasión de ellas. Jesús no empezó a recriminar ni a decir, ¿vieron? Hubiese sido más fácil que siguieran mi ley. No les hubiera ido mal si hubieran sido fieles. Y veía por allá una mujer que tenía oculto un adulterio y Jesús no decía, y vea, está también detrás de un milagro. Contrario a eso, Jesús los está viendo a todas esas multitudes, y ya les dije, esas multitudes son personas, y está sintiendo un dolor profundo. Ante este panorama, Él va a lanzar una expresión como si por un momento mirara a sus discípulos, ve a las multitudes a su alrededor, ve a sus discípulos tratando de llegar con Él a donde está toda esta gente, y Él va a decir, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Y luego a esos discípulos les va a decir, pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Así que al recordar esta historia, tuve la respuesta que no le di a mi papá cuando era niño. Inclusive si me hubiese convertido en hormiga, mi ayuda hubiese parecido insuficiente. Jesús es Dios y Él puede hacerlo todo solo, porque Él es todopoderoso. Sin embargo, Él está diciendo, necesitamos ayuda. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Y es por eso que esta mañana me gustaría tomarme unos minutos para que reflexionemos en estas palabras del Señor Jesús. Lo primero que Él va a decir es que la cosecha es abundante,
Volvamos a leer el texto, Mateo 9:37. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, le dijo a sus discípulos. ¿A qué cosecha se refería el Señor? Querida iglesia, la cosecha es la obra de Dios. Y la obra de Dios no es una iglesia, no es una religión, no es un sistema religioso o una ortodoxia específica. La obra de Dios es la gente. La obra de Dios son las personas. En ocasiones, cuando se abre un nuevo lugar de predicación, la gente dice, esa es una obra en proyección. O dicen, estamos abriendo una nueva obra. Y con ello lo que tratan de decir es que se está abriendo un lugar de predicación. Pero hermanos, la obra de Dios no son las cosas. La obra de Dios es la gente, son las personas, los individuos que hacen parte de esas multitudes que andan agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. En ocasiones, cuando vemos a multitudes en nuestros estadios o en conciertos masivos del artista de turno, o inclusive esas multitudes yendo detrás de un candidato que aspira a un puesto público, tenemos la tendencia a criticar a la gente porque tiene una preferencia en el deporte, porque tiene una preferencia con su gusto musical o inclusive porque tiene una preferencia en cuanto a su ideología política. Y criticamos a esas personas y lanzamos palabras tan duras como, ay, la gente tan bobita. Pero ese bobita, más que demostrar que sentimos algo por ellos, es una forma de burlarnos de cómo ellos siguen a uno o a varios que son sus líderes. Sin embargo, no está pasando así con Jesús. Cuando Jesús ve a muchas personas en un estadio, cuando Jesús ve a muchas personas en un concierto, cuando Jesús ve a muchas personas detrás del líder político de turno, Él está sintiendo dolor y compasión. Y está sintiendo compasión porque Él sabe que todas esas personas están como ovejas sin pastor. Es decir, a la deriva, sin conocer qué es la verdad, o más bien quién es la verdad, sometidos a un sistema mundano de pecado y placer, pero a la vez de enfermedad, de muerte, de analfabetismo y dolor. Tal vez una primera reflexión esta mañana es eso. Pensemos, la obra de Dios son las personas. Pero es extraño que en los últimos años Dios ha venido hablando a su iglesia y obrando de una manera diferente. Nos está haciendo entender que esas multitudes también están representadas por individuos. Una sola persona es la obra de Dios. Así que debemos entender la obra de Dios como eso, la gente, las personas. Piense usted en usted mismo, yo soy la obra de Dios y yo hago parte de la cosecha abundante. Pero para poder comprender esa cosecha abundante, quiero mencionar 3 cosas que debemos tener en mente para entender y sentir como Jesús siente. Primero, todos somos diferentes en cuanto a personalidad, carácter y temperamento. Una de las cosas en las que falla el sistema religioso es que quiere obligar a que todos piensen igual, sientan igual y se comporten igual. Y Jesús no hace eso. Cuando yo era niño recuerdo que usted reconocía a las mujeres cristianas de una manera muy fácil. Todas estaban uniformadas con falda larga y cabello largo. Y los hombres ni se diga. Usted reconocía quién era cristiano evangélico porque los hombres todos los domingos estaban con una camisita que era o verdecito limón o lilita o naranjadita con corbatas que no combinaban y una gran Biblia negra. Mi padre fue víctima de su pastor, porque su pastor creía que la verdadera conversión se manifestaba con el cambio exterior. Mi padre, hijo de una familia de judíos, que no aceptaban a Jesucristo como Señor y que les parecía que lo más aterrador era tener a un miembro de su familia en una iglesia cristiana evangélica,
fue echado por su propia familia cuando se dieron cuenta que él se había bautizado aceptando a Jesús como Señor y Salvador. Ni siquiera pudo sacar la ropa de su casa. Así que algunos amigos de la iglesia lo recibieron. Y para ir al culto, entonces ellos le dijeron: mira, te vamos a prestar estas prendas, chaqueta de jean, un pantalón que tampoco debió haber sido el más elegante y que además de todo era prestado. Mi padre quiso entrar al templo ese día ansiosamente porque se sentía completamente devastado, pero quería recurrir a aquel que lo había llamado. Sin embargo, se encontró a su pastor en la puerta y su pastor le cogió la chaquetica y le dijo: usted así no me entra acá. Ese es el sistema religioso en el que no nos han ayudado a entender. Todos somos diferentes en cuanto a personalidad. Todos somos diferentes en cuanto a carácter. Todos somos diferentes en cuanto a temperamento. También Jesús nos quiere ayudar a entender que las personas tienen distintas sensibilidades. A Jesús le importa la gente que está sufriendo porque ha perdido un matrimonio, o tal vez la gente que sufre porque ha perdido un empleo, o inclusive la gente que sufre porque otros le han ayudado a perder su propia reputación y su pudor. Recuerdo cuando empezaron a salir muchos cantantes cristianos que empezaron a decir: es que el pueblo de Dios es muy amargado, el pueblo de Dios es muy triste, sonrían, y empezaron a cantar canciones que no eran de alabanza, no exaltaban a Dios, simplemente nos decían: alegrémonos. Querían uniformarnos la sonrisa, querían uniformarnos el lenguaje. Sin embargo, Jesús sabe que cuando estamos reunidos, todos tenemos sensibilidades diferentes, cosas que nos hacen sufrir. Y puede ser que mis cosas sean muy grandes para mí, o tal vez puede ser que cuando yo vea las cosas grandes para mí comparada con lo que está sufriendo otro, yo diga: lo mío es una bobada. Pero para Jesús nunca será una tontería ni una bobada. Él siempre sabrá cuál sensibilidad está en ese momento, en el punto de nuestra vida. De hecho, la tercera cosa que Jesús nos enseña es que todos tenemos problemas y para cada uno su problema es grande. No sé si usted había pensado en esto. Cada uno de nosotros somos seres únicos. Pero al ser únicos, tenemos que reconocer: no es sencillo tratar con cada persona en particular. Los que tienen hijos, varios hijos, saben que aunque son hijos del mismo papá y de la misma mamá, ni siquiera ellos son iguales, son diferentes. Si usted le pregunta a mis padres, tal vez ellos le dirán: no, mis hijos son una bendición, nunca nos han dado lidia. Pero si ahondamos en la relación, ellos tendrán que ser sinceros en decir: ¿con cuál de sus dos hijos es más fácil de tratar? ¿Si con Claudia o conmigo? ¿Con cuál de los dos es más fácil conversar? ¿Si con ella o conmigo? ¿Puede usted imaginarse a Jesús tratando con cada uno de nosotros? Querida iglesia, las multitudes son la cosecha abundante, pero la cosecha abundante son las personas que están agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La segunda cosa que el Señor va a mencionar es que los obreros son pocos. Leamos una vez más el capítulo 9, verso 37. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Y entonces, al preguntarme: ¿por qué dirá el Señor que son pocos? ¿Y qué implicación tendrá que Él diga que hoy también hay pocos obreros cuando en realidad vemos en prácticamente cada esquina una iglesia? Inclusive hay cuadros donde hay 2 o 3 iglesias. ¿Será que estas palabras del Señor Jesús tienen relevancia hoy cuando hay tantos cristianos, tantas iglesias, tantos pastores, tanta comunidad?
Recuerdo a un pastor decir: hermanos, este versículo ya no aplica para hoy, porque hoy hay muchos obreros, hay muchas comunidades, muchas iglesias. Sin embargo, creo que él estaba equivocado. Hoy creo que siguen teniendo relevancia estas palabras, porque la cosecha sigue siendo abundante y los obreros siguen siendo pocos. Y los obreros son pocos, pues porque la obra es grande. Y como ya dijimos, la obra de Dios son las personas. Así que si la obra de Dios son las personas, los obreros son pocos porque cada individuo necesita ser ayudado, cada individuo necesita ser atendido, cada individuo necesita ser cuidado, cada individuo necesita ser comprendido. Permítame, le digo algo a manera de ilustración para hacerme entender. Cuando en íntima devoción hacemos una celebración de culto al Señor Jesús como hoy, hay muchas personas que están detrás de este orden. Y traje un listado de algunas de esas personas que trabajan para que, por ejemplo, esta celebración de culto hoy se pueda hacer. Mire, 15 hermanos en promedio hacen el aseo del templo. La mayoría de ustedes no se da cuenta. 8 hermanos están en el protocolo. 4 hermanas dan la bienvenida. 4 hacen publicidad. 5 trabajan en las publicaciones. 8 están en la transmisión de radio y TV en este momento. 2 con cámara están guardando el registro fotográfico. 20 en la alabanza. 4 en el sonido y la iluminación. 5 maestros en la iglesia infantil. 2 cuidando a adultos mayores y enfermos a quienes les dan un alimento cada culto. Y todos los que ayudaron días antes para que todo estuviera en orden hoy. Yo honro a Dios por estas personas. Tenerlas en medio de nosotros es verdaderamente una bendición. Pero quisiera rogarles a estas personas que han intervenido para que este culto se haga, que lo siguiente que diré no tiene mala fe y mucho menos ingratitud. Aunque todas estas personas hacen parte del servicio a Dios, no es a esos obreros a los que el Señor se refiere cuando dijo que los obreros son pocos. Jesús el Señor dice que los obreros son pocos porque los que necesita son verdaderos hombres y mujeres que se comprometan con la obra del Señor, es decir, personas que antepongan el llamado de Dios a su propia realización personal. Cada uno de estos hermanos que nos ayudan terminan su actividad y cada uno va a su vida normal. Cuando el Señor Jesús dijo que son pocos los obreros, es porque hay escasez de personas que, uno, dediquen su vida a orar por y con los demás. ¿Cuántas veces hemos hecho la encuesta y les hemos preguntado, ¿cuántos de ustedes oran diariamente? Y hoy no lo voy a hacer. ¿Quiénes tienen por costumbre orar por lo menos 30 minutos al día? La verdad es que la mayoría de nosotros ora de manera corta y normalmente por nosotros mismos. Son pocos los obreros porque no hay tantas personas que dediquen su vida a orar por y con los demás. ¿Se acuerdan cuando había una moda en las iglesias en las que la gente decía, pastor, ora por mí? Y el pastor decía, muy bien, voy a orar por ti. Pero no oraba. Y entonces no sé qué era más doloroso, si cuando la no oración traía un resultado negativo o cuando la oración que no se hizo traía un resultado positivo y las personas venían y le decían al pastor, gracias por haber orado por mí. Y el pastor decía, wow, se me había olvidado. Y entonces hasta miran con cara de interesante, como tratando de buscar en los archivos, ¿qué fue lo que me dijiste? ¿Y cuándo? Orar con los demás significa, hágalo ya en el instante. No confíe en su agenda ni en su memoria. Jesús dice,
Son pocos los obreros porque no hay personas que se dediquen a orar por y con los demás. La segunda razón por la cual Jesús dice que son pocos los obreros es porque hay pocas personas que se preparan responsablemente para servir a Dios. Hay pocas personas que van a clases de canto, o que toman cursos de consejería bíblica, o que estudian acerca de cómo hacer misiones, o que lean la Biblia para estar preparados para el servicio. Son pocas las personas que hacen que la iglesia sea relevante en redes sociales e internet, que es el campo misionero más grande del mundo. Son pocas las personas que dicen: voy a aprender otro idioma porque deseo predicar a personas de otra lengua. Son pocas las personas que quieran invertir tiempo en prepararse haciendo un instituto bíblico. Son pocas las personas que, si llegan al instituto bíblico, perseveran a pesar de sus circunstancias. Son pocas las personas que hacen de cada predicación una oportunidad para aprender y luego ir y poner en práctica lo que aprendieron. En esta iglesia les hemos enseñado una premisa: el que escribe aprende más. Y ustedes lo han venido haciendo, traen su teléfono celular, algunos su tableta o inclusive su cuaderno y su libreta de apuntes con su lapicero. Cuando Jesús dijo: son pocos los obreros, Él se refería a ese tipo de personas que no se preparan responsablemente para servir a Dios. En tercer lugar, Jesús dice que son pocos los obreros porque no son tantas las personas que prioricen el servicio. Vivimos en un mundo egoísta, en el que ofrecemos algo de ayuda, sí y solo sí, no aparece algo mejor para hacer. Hemos convertido el servicio en algo inusual y extraordinario. Y tal vez lo sea en el sistema del mundo, pero no debe ser así en la casa de Dios. El servicio debe ser una acción permanente, espontánea y propia de un corazón agradecido. Hace algunos años, un hombre con un corazón que tenía una buena intención nos dijo a los pastores: yo quiero predicar. Y los pastores le dijimos: ay, qué bueno saberlo. Querido, ¿podrías ayudarnos a poner sillas, que están llegando más hermanos? Y el hombre dijo: no, es que yo no nací para poner sillas. Su concepto de servicio estaba limitado a que sirve más el que se para en un altar como este. Tiempo después salí con el hombre y me dijo: por favor, regálame unos minutos. Y mientras íbamos caminando por una calle de nuestra ciudad, había una persona en silla de ruedas que no podía subir un andén. Así que yo le dije: regálame un minutico, voy a ayudarle a esta persona. Hermanos, yo estaba haciendo una fuerza inmensa. Casi que yo no podía con esa persona. Y yo esperaba que este otro me dijera: venga, le ayudo. Y se paró a mirarme. Jesús dice que son pocos los obreros porque son pocos los que comparten su tiempo. Querida iglesia, las personas no necesitan solo invitaciones aisladas a que vengan a una iglesia. ¿Saben por qué muchas de nuestras personas o muchas de las personas que están en nuestro entorno no han llegado a los pies del Señor Jesús? Porque nosotros les decimos cosas como esas: hey, te invito el domingo al culto. Hermanos, ellos no van a venir. Hemos confundido la evangelización con el proselitismo religioso. El proselitista dice: únete a mi causa, es la más conveniente para ti. Pero el evangelio es: oye, estoy aquí para compartir contigo. Hay pocas personas que compartan su tiempo invitando a otros a tomar un alimento juntos, a enviar mensajes para saber cómo estás o cómo están tus parientes enfermos. Compartir el tiempo es salir junto a otra persona con todas las implicaciones morales que esto tiene. Y voy a hacer un paréntesis acá. No es que usted ahora va a usar esta excusa de lo que yo estoy diciendo para salir con una mujer que no es su esposa y usted justificar su infidelidad conyugal o su coquetería. Sea correcto y sea santo.
Compartir su tiempo significa que usted en ese tiempo va a estar interesado en esa persona, no en sus actos pecaminosos egoístas. Jesús además dice que hoy son pocos los obreros porque son pocas las personas que son pacientes con los demás. Dije hace unos minutos atrás, todas las personas son diferentes, pero en ocasiones nos desesperamos con las personas por causa de sus actitudes, de sus acciones y decisiones. El Señor Jesús vio que la gente estaba agobiada y desamparada. Este tipo de personas que no son muy buenas tomando acciones ni decisiones y que no tienen buenas actitudes, siempre son personas que están abandonadas a su suerte, sin rumbo y sin dirección. Y esas personas lo que necesitan de nosotros es que les esperemos hasta que su mente se vaya tornando clara. Jesús dice que no son muchos los obreros, sino más bien pocos, porque son pocas las personas santas. Hoy tenemos a personas que están en nuestras iglesias como infiltrados, pero ser santo significa no ser un infiltrado, no ser un legalista, no ser un fanático religioso, no ser coqueto, no ser estafador, no ser un presumido, no ser un mal enseñador, no ser un oportunista, no sembrar cizaña. Ser santo significa caminar con Dios en rectitud, hacer equipo con el Señor. Ese tipo de personas santas son edificadores. Jesús dice que son pocos los obreros porque hoy hay muy pocas personas que sean confiables. Hoy tenemos a personas que son chismosas, son aprovechados, son manipuladores, son desleales. Me duele profundamente en mi alma cuando en las congregaciones se le dice a la gente cosas como: haga un voto de fe, dé una semilla, dé una ofrenda y pacte, porque si usted pacta, hoy Dios va a derramar su gloria sobre usted. Hermanos, ese tipo de obreros no son confiables, porque están pensando en su bienestar, en su propio crecimiento, pero no en las personas. Jesús dice que son pocos los obreros porque no son muchas las personas que hayan visto el reino de Dios y hayan entrado en el reino de Dios. Este tipo de gente que no han visto ni han entrado en el reino de Dios solo piensan, sienten, hablan y actúan como ciudadanos que están esperando que en la tierra les vaya mejor y que quieren convertir a la tierra en un lugar mejor para finalmente desde un lugar mejor enviar a la gente al infierno. Una persona que ha visto el reino de Dios y que ha entrado en el reino de Dios tiene su mirada puesta en las cosas de arriba. Hace algunos días atrás, una hermana de nuestra congregación muy amada me dijo con mucha sinceridad: mire, pastor, yo vine de otro lugar del país, pero yo no he podido enamorarme de esta ciudad. Y yo creo que ella me lo dijo casi que con temblor y con temor, pensando en que este paisa iba a decirle: venga, yo le saco ese demonio, yo la voy a reprender en el nombre de Jesús de Nazaret. No. ¿Sabes qué le dije a esa mujer? Gloria a Dios que no te has enamorado de esta ciudad, porque en esta ciudad somos peregrinos y extranjeros. Nuestra ciudad y nuestra patria está en el cielo. Es de allá de donde esperamos que venga el Salvador y es allá donde esperamos llegar. Hoy tengo aquí una funcionaria de la alcaldía, por favor no se vaya a molestar usted ni vaya a pensar aquí que yo estoy haciendo... ¿Estás de acuerdo? Si no, entonces le saco el demonio a usted también. Una persona que ha visto y ha entrado en el reino de Dios es una persona que ha renovado su mente en la palabra de Dios. Tienen autoridad espiritual,
son fieles al Señor, son obedientes a sus siervos los pastores y además aman al Señor Jesús por encima de cualquier otra cosa. ¿Sabe qué dijo Jesús? Este tipo de personas son pocas. Pero además el Señor Jesús dijo que son pocos los obreros porque son pocas las personas que sean fieles y prudentes. No maltratadores de los hermanos, no aprovechados de los dones, sino llenos de codicia, ebriedad y presunción. Es por eso que el Señor Jesús dijo, esta clase de obreros son pocos. Y aquí cabe una pregunta. ¿Es usted uno de esos pocos? Tal vez usted sabe que usted no es tampoco un grupo o parte de ese grupo de los pocos. Y tal vez usted no se había tomado estas palabras del Señor Jesús en serio cuando dijo, pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Así que Jesús nos va a hablar en tercer lugar de la petición. Y estos últimos minutos de esta predicación, le ruego al Espíritu del Señor que toque y sensibilice nuestra vida para que pensemos en estas palabras. El Señor Jesús dijo, pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Al leer este texto, nos damos cuenta de que el Señor Jesús está hablando con sus propios discípulos, aquellos que están ya con Él. Recuerde que Él vio las multitudes, vio a tanta gente enferma, desposeída, en analfabetismo, en marginalidad, en pobreza, en vulnerabilidad. Le dolió profundamente y ese dolor lo expresó y volvió y le dijo a sus discípulos, amigos, pídanle al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Y hubiera podido pasar que algunos de ellos dijeran, Señor, ya nos tienes a nosotros. Nadie dijo nada. Tal vez ellos en ese instante están tan abrumados como Él mismo está. Y solo hasta el capítulo 10 y 11, que luego vamos a estudiar, solo hasta ahí usted se va a dar cuenta que el Señor dice, hay un cambio de planes. Ahora ya ustedes no van a ir conmigo, los voy a enviar de a dos. Y empieza a enviarlos porque Jesús sabe que necesitamos llegar con eficiencia, con rapidez, y Él les empieza a dar autoridad. Pero para ese momento, el Señor Jesús sabe que inclusive esos 12 tampoco son suficientes, porque hay que alcanzar a todo Israel. Y luego Jesús abre las fronteras y dice, y a todo el mundo. Así que Jesús dice, solamente me queda decirles algo a este punto. Pídanle al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Ahora bien, cuando Jesús les dijo esto, ellos no recibieron esas palabras como, ay, bueno, entonces vamos a hacer un grupo de oración. Mateo no volteó donde Pedro y le dijo, ¿podríamos orar esta noche en tu casa para que hagamos una vigilia y le pidamos al Señor de la cosecha que envíe obreros a su mies? Ellos debieron haber quedado aterrados, porque la palabra que Jesús va a usar y que a nosotros se nos traduce como enviar, no es en realidad la palabra de encomendar. Voy a hacerme entender. Juan, ven acá un momento, por favor. ¿Podrías hacerme el favor de llevarle esto a Elmer? Elmer, te envié algo con Juan, recíbeselo con confianza. Queda claro el ejemplo de enviar, ¿cierto? Jesús no usó esa palabra. Ven acá, Juan, un momento, por favor. Jesús usó la palabra griega ekbalo para enviar. Ekbalo.
Y la palabra ekbalo no significa mandar, sino que significa empujar, expulsar, echar, sacar, mandar. ¿Cómo Jesús nos está pidiendo que le pidamos al Padre que empuje a otros para que hagan la obra? ¿Acaso es eso lo que nos estás pidiendo, Jesús? Las palabras de Jesús en ese instante para ellos no tuvieron solo importancia porque debían orar, tuvieron importancia por la manera como el Padre, que es el dueño de la cosecha, enviaría a esos obreros. ¿Sabe algo? Algunas veces la gente quiere ser enviada por Dios con toda la cortesía del mundo, con una tarjeta de invitación e inclusive con tiquetes aéreos y hoteles para alojarse y para poder ir a los lugares más remotos del mundo. Y Jesús lo que está diciendo es: pídanle al Señor de la cosecha que empuje a nuevos obreros para que no dejen perder esta cosecha abundante que son las personas. ¿Ha pensado usted en que tal vez esa oración es una oración que otros han hecho para que usted sea expulsado de su comodidad y sea lanzado por Dios a la obra de Él? ¿Se ha resistido usted a orar pidiéndole al Señor que lo impulse a usted y que lo arroje a servirle? Hace algunos años atrás cantábamos en nuestras iglesias un cántico que decía: la mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Hasta ahí todo estaba bien para quien era el pastor de jóvenes en esa congregación. Y un día él se acercó a nosotros los pastores y nos dijo: pastores, yo canto la canción hasta ahí, porque yo en realidad no quiero comprometerme con Dios a lo que dice el resto de la canción. El resto de la canción ya no es que cuenta la historia de las multitudes, el resto de la canción es: heme aquí, envíame a mí. Paremos. Envíame es empújame. Envíame es lánzame. Envíame es expúlsame. Envíame no es cámbiame la vida, que quiero ser un siervo tuyo. Así que cuando estaba pensando en esta palabra, se me ocurrió pensar: hemos orado pidiendo al Señor de la cosecha que expulse a otros, y que tal vez esa expulsión significa el despido de una empresa, una enfermedad que le haga encontrarse verdaderamente con su Señor, inclusive tener que cambiar de ciudad o de país o de costumbres familiares. Y se me ocurrió pensar: Juan, si tú hicieras esta oración, ¿por quién de esta congregación le pedirías al Padre que sea expulsado hacia esa obra? Por ti. ¡Ay, wow! Y si tuvieras la oportunidad de elegir a otra persona que sea empujada por el Padre,
te agradecería que escogieras a una persona de esta congregación. Ezequiel. ¿Será Ezequiel por eso que se cierran tanto los negocios? Párate, Ezequiel, un momento, por favor. Y si tú pudieras escoger a otra persona de esta congregación para que el Padre lo empujara, lo echara hacia afuera, lo lanzara a la obra, ¿a quién escogerías? Pablito. Pablito es un empresario también. Y se resulta que la forma como Dios lo empuja es, Pablito, no más negocios. Todos tus clientes empiezan a decirte, Pablito, hemos encontrado una mejor empresa de tecnología. Algunas veces nosotros queremos servir a Dios diciendo esta falsa mentira. Señor, voy a trabajar hasta tal punto de mi vida para tener estabilidad y luego te serviré. Y Jesús dice, pidan al Señor de la cosecha que los empuje. ¿A quién empujarías tú si estuviera en tus manos que Dios respondiera esa oración? A Carlos Orrego. Está dando clase en la iglesia infantil. ¿Por qué me cerraste el juego? ¿Podrías escoger a alguien más? Escoja los 12 a ver si nos multiplicamos. Cristian y Robinson. Robinson, párate. Hasta ahí llegarían los planes de apartamento. Hasta ahí llegarían los planes que tienes con tu esposa, con tu niño. Pero tal vez todos ellos o todos nosotros serían la respuesta a la oración que Dios le hace a alguien. Piense por un momento en esto. ¿Ha pensado usted que su pastor es respuesta a ese tipo de oración que alguna vez alguien hizo cuando empezó a pedir, Señor de la cosecha, la mies es mucha y los obreros son pocos? Bendice a Nicolás Jr. y empújalo hacia afuera. Y usted dirá, bueno, hasta ahí está fácil, porque el Señor Jesús dijo que podíamos pedir para que otros fueran empujados hacia afuera. Sinceramente, ¿a quién no le gustaría que oraran por él para que fuera empujado hacia afuera? ¿A quién no le gustaría? Gracias. Sin embargo, aunque Jesús dice que pidamos por otros, para que sean arrojados hacia afuera, hacia servirle al Señor en medio de dolor, dificultad y cambio en su propia vida. También es cierto que Dios le preguntó al profeta Isaías, ¿a quién voy a empujar? ¿A quién voy a expulsar? ¿A quién voy a echar fuera? ¿A quién voy a sacar? ¿A quién voy a mandar? Y en el Antiguo Testamento, el mismo significante tiene una palabra diferente. La palabra en hebreo es la palabra shalach. Y curiosamente, la palabra shalach en hebreo es la misma palabra ekbalo en griego. Así que parece ser que esta hora ya no es una intención de Dios en la que dice solamente pidan para que otros sean empujados, sino que hay una palabra en la que Dios está hablando con el profeta Isaías. Y en el capítulo 6, versículo 8, Isaías narra, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién empujaré? ¿A quién shalach? ¿A quién expulsaré? ¿A quién enviaré? ¿A quién mandaré? Y además viene amarrado de una segunda pregunta, ¿y quién irá por nosotros? Y ese día Isaías no dijo,
a Ezequiel. Y ese día Isaías, que ahora representa a Ezequiel, no dijo a Pablito. Y Pablito no dijo a Robinson, a Orreguito, ni a Cristian. Ese día el profeta respondió: heme aquí, sácame, empújame, lánzame fuera, hazlo conmigo, Señor. Me parecía tu respuesta, Juan, gracias. Sería mucho más fácil si hoy yo presentara ante ustedes a todos esos candidatos y les dijera: hermanos, vamos a pedir al Señor de la cosecha que envíe a estos hermanos. Pero tal vez la respuesta no sea envía a otro. Tal vez la respuesta es: envíame a mí. Y esa es tal vez la respuesta que Jesús está esperando que nosotros respondamos. Y usted dirá: oh, no, yo no estoy preparado, yo no me siento puro, no me siento capaz. O incluso no faltará el que diga: oh, no, yo no quiero hacerlo. Pero tal vez usted debería decirle al Señor: empújame a mí, porque hacerlo no es tan difícil como usted se ha imaginado. Usted puede hacerlo de una manera muy sencilla. Y he traído algunos pasos para que usted piense que esto no es tan complicado. Lo primero es: dispóngase para el Señor. Y disponerse para el Señor puede ser complementado con una sencilla oración en la que usted le dice a Jesús: Señor, tú eres el dueño de las multitudes, tú eres el dueño de la gente. ¿Acaso no dice tu palabra: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan? Señor, si yo les hablo a ellos, no me encontraré con gente que sean de otro planeta. Y la oración podría ser: Señor, estoy dispuesto a ir a tu campo. La segunda cosa que usted puede hacer es que usted puede empezar a mirar a la gente con compasión. No con desprecio, no como menos que tú. Ese empleado difícil que tú tienes, ese compañero que te hostiga, ese jefe que hace que cuando tú llegues a la oficina tus ojos parece que se nublaran de oscuridad, ese esposo con el que te casaste y que sabes que lo hiciste en desobediencia en otro tiempo porque hubieses preferido a un hombre de Dios. Todas esas personas necesitan que tú las mires con compasión. Pero después usted los que tiene que hacer es: use tiempo para orar por esas personas. Aprenda esto: antes de hablarle a la gente del Señor Jesús, háblele al Señor Jesús acerca de esas personas. Cuando usted ya haya hecho esta primera parte, usted va a tener que dar un paso valiente. Usted tendrá que romper el hielo. Busque la manera para acercarse a las personas. Un saludo, un halago. Si hace tiempo lo ve, pregúntele por la pareja o por los hijos o incluso por la mascota. Y siga orando durante un tiempo mientras Dios le abre la oportunidad de usted hacerse amigo de esa persona. Hace algunos años atrás vivíamos, cuando yo estaba soltero, con mis padres en un edificio. Y junto a nuestro lugar donde parqueábamos, veíamos que una dama normalmente parqueaba y casi siempre estaba con su pequeña hija, una bebé, una niña pequeña, tal vez 4 o 5 años. Y yo pensaba: Señor, ayúdanos a llegar con el Evangelio a esta familia.
Hermanos, pasaron casi 2 años de oración y de romper el hielo. Hola, hace días no les veíamos. Y empezaron a hablar con nosotros. Y entonces ahora nos besaban cuando nos saludaban y nos abrazaban y querían invitarse a nuestra casa. ¿Saben qué pasó? Para gloria de Dios, hoy hacen parte de esta comunidad de la iglesia. Después de romper el hielo y cuando usted empiece a tener confianza, invite a esa persona a tomarse algo con usted y con su familia. Aquí quiero decirle, pero maneje la intensidad. No hay nada más cansón que un cristiano evangélico intenso. No quiera ya mismo predicarles, no les hable de diezmos, no les hable de ofrendas, no les hable en contra de la Virgen María, ni de la estatua de la Virgen del Carmen, ni del Divino Niño. Y si lo invitan a usted, ellos a su casa, no llegue a criticar los cuadros del Sagrado Corazón, por favor. Maneje la intensidad. Sea prudente. No hay peor manera de evangelizar que atacar a la gente. Acuérdese, Jesús dijo que son pocos los obreros porque son pocas las personas que entienden a la gente en su personalidad, en su temperamento y en su carácter. Sea amigo y después, cuando llegue el momento, hábleles, no del pastor Junior, ni del pastor papá, ni en contra del Papa. Hábleles de Jesús. Él es el centro de nuestra conversación. Por favor, no hable de Petro, ni de Fico. Por favor, no. No vamos a herir la susceptibilidad de la gente. Sea prudente. ¿Cuál es el tema de conversación? Jesús. Y usted dirá, ¿y cómo le puedo hablar de Jesús? Marcela, ¿qué hiciste el cuadro que tenías hoy acá? ¿Lo guardaste? Haga lo mismo. Cuéntales lo que Dios ha hecho contigo. ¿Y sabes qué va a pasar? Que mientras tú hablas con la gente así, el Señor te va a inspirar un texto bíblico. Y cuando te inspire ese texto bíblico, te van a pasar 2 cosas. La primera, tú vas a decir, ay, yo no fui juicioso y no me aprendí la cita. Deseche ese pensamiento. Póngale esencia, busque la esencia del asunto. Ah, ya entiendo, con razón la Biblia dice que el padre que ama a su hijo los disciplina. Y la gente va a decir, ay, la Biblia dice eso. Pero después, invítelas a seguir compartiendo tiempo juntos. Esto es invertir tu tiempo y tus recursos. En ocasiones la gente me dice, ay, mira, pastor, ¿cómo te parece que este taxista me llevó qué día a mi casa? Lo traje, aquí te lo dejo. Bueno, pues gracias, pero ¿y qué vas a hacer tú? Cuando pase el tiempo, cuando sean amigos, cuando tengas confianza, invítalo a congregarse contigo. Hermanos, íntima devoción es un buen lugar para recibirles, pero hágalo conforme a lo que Jesús dijo. Pídale al Señor de la mies que empuje a alguien. ¿Qué tal si esta mañana usted le dice al Señor, yo quiero hacerlo, Señor? Jimenita, ven acá un momento, por favor. En la iglesia tenemos un precioso ministerio que se llama Sanar para Salvar. Estamos llegando a clínicas, hospitales, a donde enfermos que nadie visita. Oiga, está soltera.
Estamos llegando ahora con programas de la Alcaldía de Medellín a enseñarle a niños acerca de la palabra de Dios. Y Jimenita ha venido liderando este proceso de una manera tan práctica, tan sencilla. Algunas veces Jimena va y se sienta con los enfermos que están en quimioterapia, en la silla, a esperarlos, a hablarles, a compartir un café. Pero Jimenita nos ha traído este material que hemos escrito aquí en la iglesia. Algunos de ustedes ya lo tienen porque en 2020, justo antes de la pandemia, estábamos haciendo este discipulado acerca de cómo hablar de Jesús. Hoy, Jimena va a estar parada en la puerta y por un valor de solo 5,000 pesitos usted va a poder llevarse este material a casa. Después que usted se lo lleve a la casa, estúdielo, léalo, pónganlo en práctica, porque tal vez la respuesta de Dios a esa oración cuando Jesús dijo, pídanle al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo, la respuesta a esa oración eres tú. ¿Y tú? ¿Y tú? Hasta tú. Diga conmigo, tal vez. La respuesta a esa oración soy yo. Padre, esta mañana te damos gracias en el nombre de Jesús. Por invitarnos a tu obra. Porque para ti no es mejor la persona que más sabe. Tampoco es más útil la persona que está más aliviada. Para ti la respuesta a esta oración somos todos nosotros. Y hoy con disposición en nuestro corazón, y puede ser que para muchos inclusive con un alto grado de temor, la respuesta que podemos dar es, heme aquí, envíame a mí. Señor, aquí está tu pueblo. Y tú que escuchas la oración de tu pueblo, hoy te pedimos por nuestra ciudad. Señor, aquí todavía hay mucha gente que necesita escuchar acerca de tu gran amor y de tu gran nombre. Y te pedimos por nuestro país, lleno de afluentes, lleno de ríos, lleno de montañas, de valles, lleno de lugares donde muchos todavía no han llegado y nosotros estamos aquí para decirte, Señor, envíame a mí. Y no importa si para enviarme me tienes que montar a una lancha, a pesar que tú sabes cuánto miedo le tengo a montar en una lancha donde hay agua abundante. Y no importa si me tengo que vacunar contra la malaria o la fiebre amarilla. Señor, envíame a mí. Yo quiero ir, Señor. Y no importa si tal vez la gente me hace preguntas y yo sienta que no sé la respuesta. Sé que si tu espíritu va conmigo, tú prometiste que tu espíritu me diría lo que yo debería responder en momentos de tensión. Pero tal vez, Señor, también tú me estás enviando a esas personas que están tan cerca de mí. Aquellas personas a las que me he acostumbrado a saludar y que tú me diste la gracia de que ellos me vieran con esa gracia y yo no había entendido que era la forma como tú me estabas diciendo, te estoy enviando. Señor, escucha hoy nuestra respuesta. Y yo te ruego que traigas paz sobre la iglesia, porque si alguno tiene miedo
por los ejemplos que yo puse de que tal vez perderán sus empleos o su salud. No necesariamente tenga que pasar eso. Finalmente lo que tú estás pidiendo es nuestra vida completa para ti. Te adoramos y te damos gracias en el precioso nombre de Jesús el Señor. Y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Íntima Devoción te agradece por participar en nuestra celebración de culto dominical. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús.